Bienvenidos, estimados amigos, a otro espacio de BLA Global, donde compartimos temas de carácter empresarial, financiero, tributario, y en esta ocasión vamos a abordar un tema de negocios, de esas inteligencia de negocios que es tan importante en todo tipo de compañía. No importa si sea grande, sino tal vez las pequeñas que necesitamos tanto apoyo de información. Y para ello vamos a abordar una herramienta reciente, no tan nueva, pero sí muy relativamente reciente de Microsoft, que es Power BI. Y nos acompaña Julio César Rendón, quien ya ha abordado esta herramienta y se encuentra también compartiendo su conocimiento en esta importante, digamos que herramienta complementaria de la suite de Microsoft. Bienvenido, Julio. Muchísimas gracias, Daniel Mundo. Saludos para todos. Realmente sí es una herramienta que se ha convertido en el as bajo la manga para cualquier líder o cualquier gerente o directivo de alguna compañía que realmente quiera tomar los datos y transformarlos en información. Se ha convertido en algo relevante e importante. Todos hemos trabajado mucho la herramienta de Excel, Julio, y en Excel tratamos de hacerle el mayor provecho posible, pero hemos visto que Microsoft siempre tiene y busca productos innovadores en los cuales enfatiza y busca sacarle el mayor provecho a ciertas utilidades. Si bien uno puede hacer inteligencia de negocios o cierto grado de inteligencia de negocios en Excel, pues ahora Power BI provee unas mejores herramientas que puede darle mayor ayuda, flexibilidad, oportunidad a la persona que prepara los informes. Digamos que de cierta manera sí, hay algo que tenemos que analizar y es lo que ha ido pasando a través del tiempo y podemos mirar hacia el futuro lo que va a pasar. De bien sabemos que Excel o la suite de Office como tal se viene actualizando cada 3 años. Si vemos entonces las versiones de Excel o de Office como tal, está 2010, 2013, 2016 y esperamos que ahora en el 2019 se haga el lanzamiento de una nueva versión. Pero desde el 2015 aproximadamente que ya vemos que Power BI es una herramienta que no está dentro de un conjunto de herramientas o dentro de la suite de Office. Si un usuario bien antes del 2015 quería tener Power BI, que era un elemento de la misma licencia de Office 365, tenía que adquirir de por sí la licencia. Ahora es un elemento que tú puedes usar o adquirir de manera independiente, ¿sí? Entonces, luego del 2015 vemos que esta herramienta se está convirtiendo en un elemento demasiado importante para generar paneles, dashboards, cuadros de mando que permitan tomar decisiones de manera oportuna. Ahora bien, vemos si comparamos la medida en la que se actualiza la suite de Office y la medida en la que se actualiza Power BI, podemos ver que Microsoft le está apostando muchísimo a esta herramienta. ¿Cómo así? Power BI prácticamente se está actualizando cada mes. Cada mes vemos herramientas nuevas, vemos complementos nuevos, vemos funcionalidades nuevas. Lo que no vemos con Excel o la suite de Office como tal, porque encontramos actualizaciones prácticamente cada 3 años. Claro. Por ejemplo, yo tengo una información, la tengo en una base de datos. Podría entonces conectar Power BI a esa base de datos para que se vaya alimentando la información y si yo tengo predefinida ya un tipo de consulta de ese panel de control, de ese dashboard, de ese lugar donde yo puedo graficar la información y poderla manipular, colocarla desde diferentes puntos de vista, vendedor versus zonas con vendedor y hacer todo este tipo de combinaciones. Eso también me provee Power BI que con mucha flexibilidad también lo podemos hacer en Excel. Totalmente, o sea, no es que lo que está en Power BI no lo pueda hacer en Excel o lo que está en Excel no lo pueda hacer en Power BI. Cada herramienta como tal trae unas funcionalidades muy específicas, pero todo lo que podemos hacer, digamos que en el aspecto de crear un tablero de mando, lo que usted está mencionando en el mundo, el tema de generar gráficos o de datos que me permitan tomar decisiones, lo puedo hacer en las dos herramientas. Ahora bien, ¿qué pasa? Más o menos en el 2009, Microsoft a través de la herramienta de Excel lanza un complemento que se llama Power Pivot, ¿cierto? Correcto. Power Pivot lo que me permite es obtener y transformar los datos. Ahora bien, ¿por qué? Porque Excel, digamos que de por sí hay un limitante pequeño ahí. Cuando es una empresa ya muy grande, que tiene más de 1.048.576 registros, que es lo que tenemos en número de filas, ahí ya se va convirtiendo en un problema. ¿Por qué? Porque hoy si ya tengo más de 1.048.576 filas o registros, ¿qué hago con mi información?
Entonces ahí ya tengo que recurrir a los powers o a los poderes de Excel, digamos así. ¿Cuáles son los powers de Excel? Tenemos Power Pivot, Power Math, Power View y Power Query. Con estos complementos yo puedo obtener y transformar. Cuando usted me dice que si puedo conectar alguna base de datos, Excel o Power BI, desde ambas herramientas lo puedo hacer. Puedo conectarme a cualquier base de datos. Ahora bien, desde Power BI tengo una gran ventaja. Y es lo que yo siempre digo. ¿Cuál es la gran ventaja? Usted se puede conectar a una herramienta tan sencilla como tener un archivo CSV, un archivo plano, al mismo Excel, o se puede conectar ya a motores de bases de datos grandes como lo es Oracle, como lo es SQL Server o el mismo Azure, que son servicios en la nube. Entonces ya tenemos un sinnúmero de herramientas y digamos yo puedo conectar mi información. Ahora, si yo soy un directivo y establezco algunos parámetros y quiero que mi informe me indique en qué momento esa información superó o esa información estuvo por debajo de alguna característica que me informe en tiempo real, hay cosas que ya tenemos que evaluar ahí. Si yo hago el dashboard o el tablero desde Excel, ¿qué pasa? Tengo que abrir el archivo para darme cuenta si ese parámetro fue superado o estuvo por debajo. Cosa que no pasa con Power BI. Con Power BI, digamos que de cierta manera yo establezco la conexión, obtengo, se hace la etapa de obtener y transformar los datos. Cuando ya tengo esa parte, genero mi informe y ese informe le digo parámetros de tal forma que me puede enviar notificaciones de mi dispositivo móvil, que es otra parte muy agradable de Power BI. De cierta manera Excel no es que sea tan agradable con la versión móvil, pero Power BI totalmente. Al momento de yo estar desarrollando algún tablero, yo tengo las dos interfaces. Cómo presentarlo y modelarlo en un equipo de escritorio y cómo presentarlo y modelarlo desde iOS, desde Android o desde Windows. Entonces ya tengo un mayor alcance. Digamos que el alcance es tanto para el empresario, de cara al empresario, y tanto para los analistas o desarrolladores, ya que yo puedo tener los datos y transformarlos en información. ¿Qué es lo que yo siempre, digamos, vendo desde Excel? Los datos de por sí solo almacenados siguen siendo datos, sí, claro, solos. El día que yo, exacto, el día que yo tomo esos datos y los transformo en información, o sea, los analizo, que es lo realmente importante, los convierto en información, que es la temática con la que Microsoft vende Power BI. Es obtener los datos, transformarlos y convertirlos en informes gráficos y de datos que permitan tomar decisiones en cuestión de minutos y segundos. Cada vez que nosotros abordamos el tema de los análisis, yo siempre expreso que esa es la función profesional y para eso nos hemos formado. Digamos que la parte operativa, la parte de diseño, la parte de alimentación de los datos, las conexiones, todo eso tiene, digamos, forma de delegarlo uno de una u otra manera. Pero el análisis, cuando ya tengo el informe, el análisis, sí, ahí entra el profesional a actuar. Lo cual significa, y creo captar lo que nos estás transmitiendo, y es que a través de la conversión de esos datos en información, yo ya voy directamente a los interesados de esa información. Exacto. Por ejemplo, el gerente, que el gerente quiere saber si tiene el gerente 2, 3, 4, N puntos de venta, pues quiere saber cómo le va a cada uno, pero también cómo le va al total. Pero también si esos puntos de venta están, por ejemplo, uno en una ciudad, otro en otra ciudad, o tiene varios puntos en la ciudad 1, varios puntos en la ciudad 2 y quiere consolidar el total de la ciudad, el total del departamento, el total o individual, toda esa serie de combinaciones que si bien tú lo has anotado, se pueden hacer en Excel, pero casi que podría intuir yo que la velocidad de respuesta que me puede dar un Power BI es mucho más grande que la misma de Excel. Sí. O allí podríamos tener en cierta forma ciertas, digamos, igualdades en captura de información y en presentación. Voy a responder esto como en dos etapas. La etapa número 1 es respecto a los profesionales que no analizan la información. O sea, a veces nos convertimos en algo tan plano que no queremos, sino simplemente ya armamos, estructuramos el informe y no lo analizamos cada vez que lo generamos. Simplemente lo entregamos. Entregamos. Digamos que suponemos que por sí ya la información desde el software o desde nuestra base de datos viene correcta y no simplemente actualizamos y entregamos. Es importante analizar la información.
Y mucho más allá, algunos profesionales temen implementar este tipo de herramientas porque consideran que van a ser herramientas que los van a sustituir a ellos. Y bien está decir que la herramienta como tal no toma decisiones. ¿Quién toma decisiones? El profesional. ¿Sí? El profesional es quien puede decidir direccionar hacia acá o hacia acá con base a la información que está en ese informe como tal o en la implementación de, en este caso, de Power BI para generar informes, ¿cierto? Entonces, invitando a los profesionales es primeramente a que conviertan esos datos en información a través del análisis y que no le tengan miedo a la implementación de este tipo de tecnologías. Ahora, perdóname Julio, ahora, si es complicado armar la estructura, pues hay personas especializadas en hacer ese tipo de cosas. Tengo entendido que tú apoyas en algunas ocasiones cuando alguien dice, mire, yo no tengo tiempo de hacer este dashboard, ¿por qué no me dejas todo listo? Quiero llave en mano y usted me lo entrega. Y me pasa mucho, durante el transcurso de cada semana llegan muchas solicitudes y en ocasiones simplemente les digo, vengan, analicemos, usted realmente es quien conoce su información y usted conoce su negocio a profundidad o usted conoce la empresa para la cual trabaja. Y yo siempre le invito a la persona, sino que hay un error que cometen las personas. Las personas pretenden tomar la información, llevarla a una hoja de cálculo e inmediatamente empiezan a crear un gráfico, empiezan a crear una tabla dinámica y todo. Yo les digo, no, pare ahí, póngase en el lugar de la persona a la que usted va a dirigir ese informe y hágase las preguntas con base a esa información que usted ya conoce. Digas, bueno, si yo tengo el listado de vendedores, entonces yo quiero saber de los 20 vendedores cuál es el mejor vendedor. ¿Eso se preguntaría el gerente o eso se lo está preguntando usted? No, o sea, pregúntese realmente lo que se va a preguntar o va a cuestionarse la persona que está del lado de allá. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a las personas que sencillamente quieren tomar esa información y empezar como el momento de creatividad. Yo que les digo a las personas, cojan un papel en blanco, cojan un lapicero y primeramente dibujen qué es lo que quieren realizar. Luego que lo tengan ahí, eso les va a permitir ahorrar muchísimo tiempo. Luego lo que tienen ahí, intenten hacerlo en Excel o hacerlo en Power BI. Realmente les va a ayudar muchísimo. Ahora, volviendo a la pregunta anterior, don Edmundo, que si yo tengo zonas, tengo vendedores, tengo varias regiones, ¿qué pasa? Desde el Excel yo también podría sincronizar que mi Excel tome la información de dónde, de mi base de datos, de mi servidor, ¿cierto? Pero o de otro libro de Excel. O de otro libro de Excel. Pero ¿qué pasa con Power BI? Power BI permite conectarse a miles de conexiones de bases de datos o motores de bases de datos. En este momento, mes tras mes, se están creando nuevas conexiones y tú puedes exportar tu información a un Excel, a un archivo plano y crear informes impresionantes en cuestiones de segundo. ¿Qué pasa? Se puede desde Excel, digamos que de cierta manera, limitar quiénes acceden o no a un tipo de informe, ¿cierto? Pero es muy difícil controlar que alguien no te comparta un informe, un archivo, ¿cierto? Que lo fusile, como comúnmente decimos, que lo baje y se lo envíe a otra persona. Con Power BI ya yo puedo limitar quiénes sí ven y quiénes no ven cierta información de manera intuitiva y profesional. Ya no tengo que estar corriendo diciendo, esta persona sí, o este tipo de informe va para este tipo de público y este para otro. No, desde Power BI yo ya puedo decidir quiénes sí ven y quiénes no ven cierto tipo de información. Lo que te estoy entendiendo es que eso es como cuando yo quiero convertir a Excel en una, entre comillas, base de datos. Y no es una base de datos, pero puede funcionar como base de datos para determinado tipo de información, que basado en esa tabla, entre comillas, base de datos, yo puedo confeccionar una serie de informes. Retomo lo que decías tú con la parte de lo que es el análisis de la información. Muchas veces la información es demasiado amplia, pero si yo hago un tablero de mando, puedo coger toda esa gran cantidad de información y a través del cambio de variables puedo empezar a mostrar la información, en lugar de estar haciendo N cuadros y N gráficas, sino que, a ver, si yo quiero esta función de esta manera, cambio las instrucciones del cuadro de mando y él me lo grafica y me lo muestra. Pero si ya quiero otra manera de verlo, simplemente cambio mi tablero de mandos y lo hago. Eso es algo que lo he visto hacer mucho en Excel y me imagino que Power BI pues, con mayor razón trae todos este tipo de utilitarios. En Power BI hay algo muy especial y es el lenguaje DAX.
y hay también otra parte con el lenguaje R. ¿Qué pasa? Hay funciones que ya vienen creadas de manera predeterminada para hacer comparaciones entre periodos. Yo puedo escoger simplemente muéstrame los últimos 12 meses, muéstrame el último periodo de tantos meses. Cosa que con Excel a veces hay que darle mucho pedaleo, hay que darle mucha vuelta para lograrlo. Ya con Power BI, de cierta manera, podemos crear este tipo de efectos en cuestiones de segundos, sin tanto darle tanta vuelta al asunto. ¿Qué pasa? Yo genero un informe, ¿cierto? Hablábamos y decíamos, bueno, cuando yo presento un informe, ¿qué pasa con el tipo de público que está ahí inmediatamente? Generan un cuestionamiento y yo tengo que dirigirme y decirle, no, pues yo presento mi información luego, les doy la respuesta luego a esa información. Desde Power BI yo puedo crear escenarios que permiten en tiempo real modelar presupuestos, modelar informes que me permitan dar respuestas ahí, en inmediato. O sea, no tengo que trasladarme a generar otro informe o a cambiar constante, sino que inmediatamente de Power BI, esa es la gran maravilla, poder tomar decisiones en cuestión de segundos o minutos. Definitivamente, estimados amigos, cuando entramos en el mundo del análisis de la información, de la inteligencia de negocios, el poder tomar datos y convertirlos en verdadera información que sirva para que nosotros como profesionales podamos brindar un mejor servicios, un mayor alcance de lo que nosotros somos y no simplemente preparar informes, entregarlos para que otros lo lean o incluso otros, que es lo que le pasa muchas veces a muchas profesiones, se lleven los honores de todo el trabajo realizado. ¿Qué mejor que poder confeccionar algún tipo de herramienta que permita que la información y alguien le tenga que decir, hágame un favor, usted que la hizo, venga y expóngala? En algunas ocasiones yo me he dado cuenta que de pronto por la forma de ser unos u otros, algunos nos da hasta miedo hablar en público, otros menos, pero si yo tengo la certeza de lo que he hecho, tengo el conocimiento de lo que estoy manejando de información, yo les puedo asegurar que se puede seguir introduciendo esto. Julio, tú estás en tus videos, en tu canal de YouTube, también estás dando tips de Power BI, según estaba viendo en algunas ocasiones. No solamente ya en Excel, sino también no has dejado de lado las últimas tendencias que hay en el mercado. De cierta manera sí es importante que uno ir encaminado hacia el futuro y eso es lo que se espera. Claro. De cierta manera si Microsoft apunta a ello, pues ¿por qué nosotros no hacerlo? No nos podemos quedar debajo del bus, o sea, tenemos que montarnos en el bus que va Microsoft. Lo hemos hecho y lo hemos hecho en compañía de grandes profesionales como lo es Miguel Caballero y Fabián, quienes también son o sea, los recomiendo netamente porque son personas que han profundizado ampliamente en el tema de las funciones DAX. Si usted realmente quiere trascender en la herramienta Power BI, necesariamente debe darse la tarea de conocer este lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje de DAX es algo que permite que usted modele y transforme los datos de manera mucho más rápida. En nuestro canal intentamos interactuar con todo tipo de público, desde la persona que solamente quiere conocer los fundamentos y la interfaz de Microsoft Excel hasta aquel que ya quiere llegar a impactar y lograr hacerse un imprescindible, aunque nadie es imprescindible realmente, pero lograr al punto de que digan o lo piensen dos veces, esta persona es realmente importante aquí en esta organización. Para que no tomen decisiones a la ligera. Exacto. Estimados amigos, para nosotros siempre será un gusto presentarles a ustedes novedades, hacia dónde va apuntando el mundo de los negocios, hacia dónde debemos también que nosotros enfatizar. Siempre he procurado recomendar a mis colegas y a otros tipos de profesiones es que desarrollen sus habilidades profesionales. Muchas veces a todo el mundo le gusta, no, déjeme, yo lo construyo, fabuloso, pero muchas veces el tiempo que demanda construir esa información, pues es mucho más larga de lo que necesitamos nosotros y dejamos de ser productivos. Y en esto se trata es de que generemos productividad. Julio, agradeciéndote nuevamente esta recomendación que nos has hecho en el día de hoy sobre el manejo de Power BI y de los alcances que podríamos tener y al menos sembrarnos la inquietud de empezar a curiosear esta nueva herramienta y mirar, bueno, ¿y esto qué es? Al menos como para
para que la gente diga, y eso que me hablaron, al menos, ¿dónde la puedo consultar? Exacto. Es importante aclarar, Power BI en este momento es un servicio de pago, pero ellos desde parte de Microsoft crearon una parte que es Power BI Desktop, o sea, Power BI para escritorio. Es algo que tú puedes descargar, es completamente gratuito y trae unos escenarios de prueba con los cuales tú puedes ir interactuando con esta herramienta. O sea, el día que tú pruebes esta herramienta, estoy seguro que no la vas a querer dejar. Es como el día que aprendiste a usar Buscar B en Excel. Todo lo quieres hacer con Buscar B. Claro. Y cuando ya aprendes a hacer una tabla dinámica, todo lo quieres resolver a punta de tablas dinámicas. Estoy seguro que pruebas Power BI y no lo vas a querer dejar. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por haber aceptado esta invitación y esperamos haber realizado un aporte en favor del crecimiento profesional.